Bueno, allí qué tremenda introducción, ¿cierto? Sí. Ese paralelismo, ¿cierto? Jesse, siervo de Eliseo, Eliseo, siervo de Dios, y allí, ¿cierto? Qué tremenda responsabilidad de Eliseo de mostrarle a través de su conducta cómo debía él ser, ¿cierto? También para con él, Jesse, ¿no? Y entonces, digamos, tuvo oportunidades, tremendas oportunidades. Grandes. Tuvo un gran privilegio, diría yo. Un gran privilegio, y entonces uno puede decir, qué malo, dice, porque él la jugaba de segunda, ¿no? Era un privilegio que él tenía porque estaba, en un momento él estuvo, digamos así, en primera plana en contacto con Dios, porque allí veía el poder de Dios obrando a través, ¿cierto?, del profeta, pero en un momento el profeta lo pone a él en primera plana, ¿no? Y dice, bueno, ahora tú obrando, ¿cierto?, a través de ti, a través de tu conducta, obrando, y Dios manifestando su poder a través de él. Así que era tremendo, ¿no? Sí, Tremendo. le da mucha importancia en las actividades. O sea, para mí Eliseo muestra acá un gran manejo del liderazgo y de la enseñanza. No hay mayor privilegio, digamos, que poder aprender de un grande, diría. Y el contacto, el diario, digamos, el ir a la par, el que no solamente escuchar o estar desde atrás, sino el tomar parte en la actividad, creo que influyó mucho para que él pudiera aprender muchas cosas. El autor presenta en el día domingo, para cerrar el día domingo y dar con el día lunes, dice que la disposición a ser un siervo es un requisito. Y por eso habla allí de Marcos, capítulo 9, verso 35, se los leo cortito, aquello que tiene la Biblia, si la podemos abrir en el Evangelio según San Marcos, capítulo 9, verso 35, dice, entonces él se sentó, está hablando de Jesús, y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de ¿qué? De todos, ¿no? Así que es un requisito el hecho de saber que nosotros somos siervos. ¿De quién lo aprendemos? Nada menos que de Jesús, y después de allí de todos aquellos elegidos a través de la historia. Y entonces comenzamos allí, ¿cierto?, lunes, a aprender de primera mano. Eso sí que es, ¿quién no le hubiera gustado estar allí teniendo a un profesor nada menos que Eliseo? Que también, ¿cierto?, compartió grandes cosas y que hacía milagros grandes. Yo creo que siempre es lindo cuando de repente uno está en una clase y tener esa confianza, esa cierta dirección, esa por ahí intimidad de repente con el profesor, que por ahí le cuenta algo, le enseña algo, una experiencia, algo especial, o vivir una experiencia junto a esa persona que está enseñando. Yo digo aquí, Giesi acompañando a Eliseo por muchísimos años, los discípulos acompañando al maestro, cómo los enriqueció, cómo los hizo crecer, y entonces el autor presenta allí aprender de primera mano, ¿no? Directamente, ¿cierto?, de las experiencias, de las enseñanzas, de la vivencia de Eliseo. Giesi tuvo esa oportunidad, pero me gustó, no sé cómo lo viste vos en ese sentido, el hecho es cómo Eliseo le da espacio al siervo. Sí. No, y lo que me llama la atención, ¿no?, es que uno cuando dice, wow, qué privilegio que todo, uno como que podría agrandarse un poquito, digamos, decir, estoy al lado del maestro, de poder tener esa, no es que simplemente me deja de lado, sino que me da, bueno, ahora te toca a vos aprender en cierta forma. Y me gusta cómo es, porque acá dice en la lección, Eliseo involucra activamente a Giesi. Sí. O sea, primero lo envía a llamar, ¿verdad?, a la mujer. También lo incluye en las expresiones de gratitud que tiene hacia la mujer Sulamita. Sulamita, sí. Sí, y también le pide la opinión y después responde de acuerdo a la opinión que le da Giesi. Entonces no es que simplemente él estaba aprendiendo o era un siervo más, sino que lo incluía en sus actividades y le daba parte en esto. Sí. A mí lo que me llama la atención justamente es que hasta en un momento después, cuando muere el hijo, Eliseo le da el báculo para que él vaya y toque al hijo, digamos, para que Giesi vaya hasta la casa de la Sulamita, toque al hijo, digamos, le da la posibilidad de que él pueda hacer el milagro. Juega en primera. En cierta forma él tiene la responsabilidad de ir. Sí. Y eso es lo que me impacta, digamos, no es que Eliseo simplemente lo mandaba a hacer cosas o los mandados, digamos. No por estar en segunda, siempre jugaba de segunda, alguna vez se jugaba de primera. Sino que le daba la responsabilidad a él como siervo. Quizás contamos un poquitito la historia que nos introduce aquí el autor, es decir, se presenta, ¿cierto?, Eliseo, que pasaba por un lugar, siempre había una mujer que lo invitaba a comer, que le permitía descansar en su casa. La hospitalidad en ese tiempo era un deber, era algo cultural, tremendamente bien mostrado, era, digamos así, una evidencia necesaria que uno debía dar hacia los demás. Entonces esta mujer continuamente invitaba a que Eliseo, cada vez que pase, comía allí,
y entonces ella le pide a su esposo, ¿cierto?, que él haga una habitación. Eliseo, así que además de poder comer, podía tener una habitación para él y también para su siervo Giesi, así que dormían ahí. Entonces en un momento Eliseo le da lugar, como vos mencionaste, ¿no, Magalí? Es decir, él le dice, manda a Giesi a que le preguntara a la mujer, frente a todo esto que la mujer hacía, ¿cierto?, que ellos no le habían pedido, de que le daba hospitalidad, le daba el alimento, le daba todo. Era lo que ella quería. Que es lo que ella quería. Y ella no pide nada. Simplemente allí se sentía satisfecha, ¿cierto?, Con de hacerlo, el simple hecho de ayudar, de ayudar servir. y teniendo la presencia del profeta, ¿cierto?, en su Sí. casa, ¿no? Esto me vino a mí, cuántas personas, yo conozco muchísimas personas, y la verdad, que ayudan a pastores, ancianos, es decir, cuando hay gente viajando, ¿sí?, que tienen el don de la hospitalidad, Sí. y se sienten satisfechos de hacer eso, ¿no? Yo creo que viene el versículo ese cuando te dimos de comer, que le Sí. pregunta, dice, cuando lo hiciste a uno de los míos, A mí me lo a mí hiciste. también me lo hiciste. Creo que es algo vital que nosotros aprendamos eso, ¿no? La verdad que sí. Me pasó una experiencia, no es bueno contarlo, pero porque me tocó a mí, pero bueno, está bien. De repente, por cierta necesidad, cuando se hizo ahora el encuentro de vóley de Interiglesias, algunas chicas quedaron sin alojamiento, y bueno, yo lo que veo es cómo uno es bendecido cuando uno bendice. Y entonces fueron a casa a último momento, como a la 1, llegaron a casa a dormir, y entonces después se pasó un momento allí, participamos de un momento así, y las chicas agradecieron el haber que nosotros justamente le permitimos descansar en casa, que no es un sacrificio nada, sino era ceder una habitación y nada más, pero el hecho es como participamos de un momento juntos, y entonces pudimos ver sus conceptos, sus ideas, entonces cómo crecimos ambos, ¿no? Y Dios nos invita a eso, a que seamos abiertos, y yo digo, fuimos nosotros más beneficiados que ellas. No solamente por ahí cuando viene alguien a casa, Sí. sino también en la iglesia. En la iglesia también. Algo muy importante es el tema de la hospitalidad. Cuando alguien llega, el ser bien recibido, el sentirse Sí. como en casa, hace que la persona realmente quiera Qué seguir lindo, viniendo. me sentí como si dice, por eso vuelven de vuelta, ¿no? Es Vuelven. así, y es justamente lograr esa hospitalidad, lograr ese amor, demostrar ese amor hacia las otras personas, ese Sí. interés, es lo que marca también un poco la lección, el tema de que después Giesi comete un error Sí. cuando muere, después de que, volviendo a la lección, Ujú. después que les da un hijo porque ella no quería nada, Eliseo le dice que de ahí a un año iba a tener un hijo. Entonces ella le pide que bueno, como que no se burlara de ella porque justamente el marido ya era anciano. Frente a que ella no pide nada, yo lo tengo, si me dejas leer el versículo, Sí, sí. 2 Reyes 4:14, si ustedes me acompañan. Y entonces ella contesta, en el 13 dijo él entonces a Giesi, entonces ella contesta, y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Esa fue la respuesta, no sé qué significaba eso, bien profundamente, no voy a ir a eso. El 14 entonces dice, y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? El profeta Eliseo dice eso, y entonces Giesi responde, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Es decir, aquí Giesi es sensible, ¿eh? Sí. Magali, ¿sabes por qué es sensible? Porque venía a decir, si su esposo moría, iba a ella quedar como sola. mujer quedaba sin nada, perdía todo. Es decir, ella quedaba en la calle. Por eso Giesi se preocupa y ve eso que culturalmente le iba a afectar. Aparte, lo vimos también con la historia de Ana, la importancia de tener un hijo. Exactamente, Para ese exactamente. momento. Entonces necesitaba tener allí la protección para su futuro. Dice, su esposo es viejo, ya va a morir y ella va a quedar viuda. Entonces Giesi se actúa para que alguien la cuide. Claro. Y entonces allí Dios le concede, ¿cierto?, la bendición de tener un hijo. Y entonces esto es lo que verdaderamente el consejo, yo puse así, consejo sabio de Giesi. Él interpreta la necesidad y lo que estaba allí, la delicadeza cultural que ella estaba pasando, tuvo sensibilidad para con ella, y Dios bendijo esa sensibilidad. Y ahí Giesi, aunque era siervo, jugó en primera.